Hermanos, y vamos a leer de la palabra del Señor mientras estamos de pie en Lucas 2, versículos del 1 al 20. Y dice la palabra del Señor: Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireno era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Esto es palabra del Señor. Pueden sentar, hermanos. El puritano John Bunyan dijo lo siguiente: cuando Cristo llega, trae libertad. Él es el hombre libre que libera a los cautivos. Es el que, por su gracia, abre las puertas de la prisión y da libertad al alma para servir a Dios en sinceridad y verdad. Hasta que estemos en Cristo, estamos en esclavitud al pecado, a nosotros mismos, al mundo. Pero cuando estamos en Cristo somos libres, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos tiempos y vidas tan ocupadas que podemos olvidar la necesidad que todos tenemos de Dios, porque estamos de una a la otra. Hermanos, cuanto más leo la palabra, más ella me escanea y me recuerda cuán necesitados estamos todos de Dios diariamente. No hay un espacio ni un segundo en el cual no necesitamos de Él. La temporada navideña puede ser un tiempo en el que hablar de Jesús se puede convertir en algo tan normal que pasamos por desapercibido el verdadero significado de la Navidad. Especialmente aquí en Tennessee, que estamos en el Bible Belt, que aplaudir y cantar cánticos es normal, pero la pregunta es: ¿estamos en Cristo? Entonces la pregunta que quiero lanzar al aire, porque aquí en Tennessee tenemos el cristianismo disponible en todos los idiomas, en árabe, en español, en inglés, lo hay de todo. Pero la pregunta que les quiero hacer hoy ¿es Jesús tu esperanza en la vida y muerte? ¿Es Jesús tu Salvador, tu Consolador, el que está por encima de todas las cosas? El que está, pero mira, aquí arriba, que aunque estamos así cojeando, digo, Cristo es mi guía y mi luz. Ahora, si somos honestos, muchas veces Jesús no lo es. No obstante, Él sí puede serlo desde hoy en adelante, porque tenemos que tener esa intencionalidad de que Cristo sea el eje y el propósito por el cual hacemos las cosas. Entonces, mi oración y deseo es que hoy todos seamos animados por la palabra de Dios, y que te apoyes y nos apoyemos completamente en Jesucristo, ya que Jesucristo es el libertador de la humanidad enviado por Dios. Hoy leímos de Lucas 2, donde vamos a pasar nuestro tiempo. Es
una porción de la Escritura bien emblemática donde se lee mucho en este día porque suena bonito, pero hoy queremos leerla y estudiarla por lo que es. El tiempo de hoy le he llamado Jesús el Salvador prometido. Entonces queremos enfocarnos en el siguiente argumento, y es este: sin el nacimiento de Cristo no habría libertad ni salvación disponible. Piénselo, si hemos pecado en contra de Dios y ninguno de nosotros tiene la lana, espiritualmente hablando, en la cartera espiritual para pagar esa deuda, ¿cómo? Entonces tenemos que venir a eso y vamos a responder a este argumento mirando lo siguiente. Primero vamos a ver que, como leímos los primeros 5 versos, el contexto que tenemos aquí nos lo da estos primeros 5 versos y vamos a ver por qué del 1 al 5. Vamos a ver en versículos 6 a 7 el nacimiento virginal de Cristo y lo que esto significa. Luego en los versículos del 8 al 14 vamos a ver el advenimiento de las buenas noticias. Vamos a ver cómo estas buenas noticias vinieron a nosotros y se le pasaron a los pastores y vamos a ver qué implicaciones hay ahí. Y por último vamos a ver cómo es importante el compartir de las buenas noticias del versículo 15 al 20. Entonces el apóstol Lucas en los primeros 5 versos nos provee el contexto enteramente necesario para poder entender y comprender todos los versos que siguen en lo que estamos estudiando hoy. Esto es una narrativa la cual nos describe con bastante detalle el nacimiento del Hijo de Dios, algo central y de mucha alegría para la fe cristiana, porque es central para nuestra fe. Honestamente, esto es algo que francamente espero afiance tu fe en Cristo, de modo que de verdad amemos más a Jesucristo de hoy en adelante. Por otro lado, puede ser que hayan algunos que están acá, que no están seguros en Cristo, que no tienen esa ancla en el Señor, que no han sido salvos por la gracia. Realmente espero que esta narración de hoy, del nacimiento del Hijo de Dios, te lleve a buscarlo con mayor énfasis, porque es lo más importante que puedes buscar en esta Navidad. Algo que quiero recordarles es que a medida que nos vamos adentrando al estudio, quiero dejarles saber, como hemos estado estudiando en estas semanas, el pueblo de Dios, por causa de idolatría y pecado, había sido castigado en cierta manera por Dios. Él permitió que su pueblo hubiese sido cautivado por los asirios y los babilonios, y ahora en el contexto donde nos encontramos, por el Imperio Romano. Con eso dicho, el pueblo de Dios a través de la historia bíblica ha estado viviendo bajo opresión y esclavitud por causa del pecado y la idolatría. Y creo que todos que estamos en el Señor nos podemos identificar con que hemos querido vivir para nuestro pecado y nos hemos querido adorar a la vez a nosotros mismos siendo idólatras. Entonces, cuando miramos esto, el pueblo judío, como vamos a ver en el contexto, ellos abrazaban fuertemente la esperanza de este Mesías porque ellos sabían que vendría este Salvador que iba a salvar al pueblo de la opresión en que vivían. Pónganse así, imagínense que estás en una situación difícil o el que levante pesas, necesitas a alguien que te ayude porque está muy pesado. Ese Mesías que viene es el que va a quitar ese peso de lo que ellos traían encima. Cuando vemos los primeros 3 versos, me gusta cómo comienza: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Y si vamos a nuestras Biblias al capítulo 1, vemos inmediatamente atrás la profecía de Zacarías, la profecía que él da acerca de Jesucristo, el que va a venir, y cómo él dice que el hijo que le estaba por nacer a él también iba a ser el precursor de Jesucristo. Y luego entonces vemos los 2 bebés que van a venir acá. Primero Zacarías, cuando estaba en el templo y recibe la visita del ángel y le dice que él y su esposa Elizabeth, además de que estaban en edad avanzada, van a tener un hijo. Y luego en el versículo 26 es cuando el ángel Gabriel visita a la joven María. Se dice que ella era una jovenzuela. La visita y le deja saber: mira, tú vas a tener un niño. Y cuando vemos en el versículo 35, ella está, imagínense, una joven, no está con nadie, está comprometida para casarse, y el ángel le dice esta historia y ella se quedaría: ¿cómo así? Mire lo que le dice. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pónganse a pensar esta joven escuchando esas palabras. ¿A alguien le pasará eso al casi de nosotros? Diría: está loco este. Pero esto fue la realidad de ella.
Entonces vemos que el bebé que le va a nacer a la Virgen, encima de eso, no es un bebé cualquiera. El versículo 32 y 33 nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob. O sea, él va a ser el rey de Israel, de la nueva Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto no es cualquier bebé. El Hijo de Dios va a nacer en el vientre de esta joven, alguien que él escogió por su soberana decisión, cogió a la joven y ella iba a cargar al Hijo. Ahora aquí les quiero definir algunos términos para que continuemos teniendo claridad y entendimiento, porque vemos aquí que dicen los días de César Augusto, y quiero hablarles de la palabra Augusto, porque no es en realidad un nombre, sino un título conferido por él que denotaba santidad, poniéndose así en él un título casi como de Dios, con D minúscula. Él quería que el pueblo lo viera en una posición especial, so él se mira como Dios. Y luego vemos el censo, que esto era hecho para tomar cuenta de las personas y a la misma vez, mira, cobrarle su impuesto a la gente. Tenían que poner la mano en el dinero del pueblo. Entonces, recuerden que el pueblo romano estaba opresionando a los judíos y estaban buscando, seguían en esa presión. Entonces, no solamente era un censo, pero era meramente también coger dinero de ellos. Entonces, en estos versículos que les voy a ver ahora, en el 4 y el 5, vamos a ver entonces también cómo se ve en todo esto la soberanía de Dios. Porque no podemos cogerlo simplemente a que es lo que es que Dios es soberano. El versículo 4 y 5, mis estimados, dice, también José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser el de la casa de la familia de David. O sea, José viene del linaje de él, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, el cual estaba encinta. Ellos tenían que subir hacia Belén, hacia la ciudad de David, pero no es simplemente por el edicto, porque a pesar de que Augusto había ordenado que se hiciera este censo enviado para que las personas fueran a su ciudad de proveniencia, por ejemplo, que dijeran eso aquí, no, Juan, tú tienes que ir a inscribirte donde tú vienes, yo me tengo que ir a Bayamón, Puerto Rico, coger un avión porque ahí es que yo vengo. Ellos tenían que ir a donde ellos venían. Entonces, es Dios, hermanos, quien está en control de todas las cosas. No era Augusto, es Dios. Era decretado un plan cual providencialmente se va a cumplir por medio del uso de todos los medios disponibles. En este caso fue el censo para que las profecías acerca del Hijo de Dios se cumplieran. Llevó el censo para que los llevara a ellos allá. De otra manera, María estaría cómoda en su lugar, ella estaba ya panzona cerca de dar a luz, no sería fácil. Ella le hubiese dicho a José, no, aquí nos quedamos, te olvídate de eso. Pero había ya un compromiso que había que ir y tenían que hacerle caso al edicto de César Augusto. Lo que pasa es, hermano, que nosotros que estamos en Cristo sabemos que es el soberano plan de Dios. Eso lo vemos en Miqueas 5:2, porque vemos esta profecía cuando dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Ese es nuestro Jesús. Y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, iglesia, estamos viendo cómo Dios mantiene su palabra y lleva a cabo sus planes. Él tenía esta profecía dada desde el Antiguo Testamento. Y se está cumpliendo acá. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda contra Dios. Nadie puede detener el soberano plan de Dios. Sería como nosotros ponernos afuera y que haya viento y yo digo, voy a parar el viento con la mano. Good luck with that one. No vamos a parar el viento con la mano. Entonces, el soberano plan de Dios no lo cambia nadie. Así que dejemos de enojarnos cuando llueve, porque cuando llueve es su voluntad. Cuando hace frío, es su voluntad. Cuando hace calor, ¿de quién es la voluntad? Así que, hermanos, ya saben, no peleemos. Vamos con la voluntad del Señor. En cuanto a la soberanía de Dios, encontré este comentario de John Owen que me gustó. John Owen dijo lo siguiente: cuando María y José emprendieron su viaje a Belén, quizás pensaron que no era más que un acto ordinario de obediencia al mandato del emperador.
pero en verdad era la mano soberana de Dios moviéndolos según su propósito. Eso a mí me pone contento, para cumplir la profecía. Y luego mire el comentario que él añade. Nosotros, como ellos, podemos encontrarnos en situaciones que parecen comunes o mundanas, pero detrás de escena, Dios está obrando en todas las cosas para cumplir su voluntad. No nos dejemos engañar por la aparente simplicidad de los eventos, pues es la mano de Dios la que guía el curso de nuestras vidas mientras Él obra todas las cosas para nuestro bien. Amén. Entonces, ahora pasamos a los versículos 6 y 7, que es el nacimiento de Cristo. Dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Piensen, tiene que ser difícil. Yo recuerdo con Maribel cuando ella estaba a punto de dar a luz a Alejandro, y recuerdo un día que tratamos qué hacemos y fuimos a la alberca de la comunidad que vivíamos para ver si ella se podía meter y aguantar la presión porque le molestaba. O sea, imagínense viajando en burrito, caminando, o sea, tiene que haber sido incómodo. Entonces, luego de ellos haber llegado a Belén, días después nos dice la palabra que le vinieron los dolores a María, ella da a luz al hijo de la promesa de Dios. Yo me imagino que de María nunca se fue de su mente la conversación con el ángel Gabriel, el ella verse con el bebé y ver que esa promesa que le dijeron, que ya lo está viendo, que quizás todavía dudaría, no lo puedo creer, quizás que tengo mala barriga, o me puse gordita, pero no, esa promesa estaba por nacer, y esa promesa es Dios. Entonces, es por eso que el nacimiento de Jesús es tan significativo. No es simplemente poner un pesebrito allá debajo del árbol, en las tarjetas de Navidad, y no que la gente googlea algún verso y lo pone. Está bonito que lo hagas, pero es entender más allá de lo que es ese propósito. Es saber cómo Dios ha venido a nacer en la carne humana, porque mis pecados y los de ustedes necesitaban ser pagados. Y su corazón es tan grande que Él invadió nuestra tierra para poder pagar por esos pecados. Y eso es una bendición. Y eso debe ser la alegría de nosotros, el entender que esa promesa vino a la tierra. Entonces quiero que veamos lo siguiente. Comencemos a observar con el lugar de donde nació Jesús. Un establo rodeado de animales, y sabemos que los animales llevan sus maletas con ellos, llevan sus desperdicios. La razón por la que esto fue así, además de que sabemos que fue la voluntad de Dios. Nos dice el apóstol Lucas que las habitaciones del mesón estaban ocupadas. Esto no es que era un Caribe Hilton en Puerto Rico, un Marriott, no. Esto era, las casas de antes eran de 2 niveles. Entonces la parte de arriba vivían y la parte de abajo era como el establito donde estaban los animales. No había room arriba, me imagino que según ellos venían, pues le dieron dolores, ahí vamos. Ellos estaban ahí porque no había espacio alguno. Entonces, cuando vemos el nacimiento del Hijo de Dios en un establo, en un pesebre que en realidad era un bebedero que parecía de madera o de piedra, donde tomaban o comían los animales, ahí lo pusieron con las toallitas que le envolvieron, con los pañales, eso era normal para que se mantuvieran calientes. Y la humildad del nacimiento del Hijo de Dios, hermanos. No solamente es que nació humildemente, pero esto prefigura también su muerte, la cual va a ser una muerte humilde en una cruz, muriendo como un criminal por pecados que él no cometió. El Hijo de Dios vino con un propósito a este mundo, a salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21. Entonces esto nos habla, mis estimados, de la doctrina de la salvación, la cual era y es necesaria para que el pueblo de Dios pueda ser salvo. No de opresión física, aunque Dios sí lo puede hacer, sino que del pecado, lo que es el ámbito espiritual, lo que separa al hombre de Dios, y lo que queremos es tener unidad con Dios, no separación de Dios. Hemos podido ver cómo el pueblo de Dios ha estado, hermanos, en cautiverio y bajo el dominio de otras naciones. Y esto como resultado de que Dios los entregó por su pecado. Y
les hago una pregunta. ¿No creen usted que si lo hizo con el pueblo de Él, lo hará con nosotros también? Si hemos pecado y no tenemos un redentor, ¿cómo Él nos va a decir, está bien, yo te voy a dar un free pass? No, es por eso que en esta semana, el martes, el miércoles y todos los días del año, hermano, regocijamos en la verdad de que Dios ha venido para salvarnos a todos. Y digo todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Entonces, esto tiene mucho sentido en el contexto de la historia de la redención, ya que este grupo de personas, ellos no podían hacer toda la libertad de lo que querían. Y si vemos Babilonio, vemos cuando estaba con los asirios, ellos estaban imposibilitados. Cuando tú estás en cautiverio, alguien externo a ti tiene que venir a abrirte la celda y sacarte. Porque si tú estás preso, tú mismo no te vas a sacar, te estás escapando. Pero alguien externo a ti tiene que venir a salvarnos. Entonces estamos encarcelados en nuestro pecado. Alguien externo a nosotros, Cristo, tiene que venir a salvarnos. Es por eso que para poder salvar a su pueblo, Dios tuvo que hacer algo completamente radical en el racionamiento del hombre y sobrenatural para poder pagar esa deuda. El venir en la forma de un bebé. Se encarnó en la persona de Jesús. Entonces, esto nos lleva al entendimiento de lo que es el nacimiento virginal. Porque este pasaje también nos muestra esta doctrina, la cual es central para la fe y convicción cristiana, porque esto es importante. Porque si Jesucristo no hubiese nacido de una virgen, ¿cómo? Es aquí que se fundamenta no solamente la soberanía y poder de Dios sobre todas las cosas, pero también la deidad de Jesús y su unidad con el Padre. Lamentablemente, pueblo, esta doctrina ha sido negada a lo largo de la historia de la iglesia por varios grupos y personas. Les menciono uno, Arrio, el padre del arrianismo. Este grupo negaba la deidad de Jesús, afirmando que el nacimiento de Jesús no había sido virginal, sino que fue un producto de José y María. Entonces yo digo, bueno, pues si él nació de dos personas normales, él no tiene nada de especial, él sería igual que nosotros, cosa que no es cierto. Esto es una herejía y un disparate, porque él no es una persona corriente, él es Dios hecho hombre. Esta idea torcida y hereje todavía se ve en algunas religiones, como los mormones, que afirman igualmente que él es hijo de José y María y después él, como los superiores, tiene poderes especiales luego, y eso no es correcto. Por eso que en el año 325 después de Cristo, mis estimados, se formó un concilio en Nicea, constituido por obispos que se reunieron para discutir acerca de la naturaleza de Cristo, es decir, ¿quién es Cristo en verdad? En donde pudieron afirmar, luego de observar y estar discutiendo este tema, que Jesucristo era humano y a la misma vez Dios. Una unidad perfecta que se conoce como la unión hipostática. Lo que quiere decir que Jesucristo tomó la naturaleza humana de María estando en el vientre, pero sin pecado. Y la naturaleza divina de Dios, donde Dios intervino por medio de su Espíritu. Eso quiere decir que Jesucristo fue hombre sin haber nunca dejado de ser Dios. Perfecto y sin pecado y a la misma vez Dios. Él es el hombre 100% humano en carne y cuerpo y 100% nunca pecó, siempre fue perfecto. Dios lo trajo a este mundo perfectamente sin la intervención del hombre. Eso nos deja saber algo, que donde ponemos la uña nosotros, esta doctrina del nacimiento virginal es algo totalmente divino, hermano, donde Dios nos muestra que tal como en la creación, Él crea las cosas milagrosamente, como Él creó todo, y Dios las hace de la nada, ex nihilo. De igual manera, leí también que el Hijo de Dios fue formado en un vientre oscuro, donde fue formado simplemente por el mover de su espíritu. Y eso es algo que solamente Dios pudo hacer. En relación a esto, me gusta lo que el pastor inglés J.I. Packer dijo. Él dice, la maravilla de la encarnación es que el Verbo eterno
por medio de quien y para quien todas las cosas fueron hechas, asumió la naturaleza de las mismas cosas que Él había creado. La belleza de la unión hipostática radica en este asombroso acto de humildad. Escuchen, mis hermanos. Dios entrando en su propia creación en la forma de un siervo. Iglesia, es por eso que Dios envió a su Hijo a nacer en este mundo, para que el Cordero que iba a ser inmolado en la cruz estuviera libre de pecado y lleno de justicia para poder salvar a pecadores como usted y como yo. Entonces, ahora que vemos que ya el Hijo de Dios nació, ahora vamos a ver cómo este advenimiento, esta llegada de Cristo ahora se le va a llevar a estos pastores. Porque dice el versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. O sea, ellos estaban ahí tranquilos, una práctica normal de los pastores. Ellos estaban en el campo porque cuando estaban quizás viajando de un lugar a otro tenían que estar velando porque no fuera que se las llevara un lobito. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estas noticias del nacimiento del Señor, de su advenimiento, tienen que ser divulgadas para que otros puedan conocer acerca del nacimiento del Hijo de Dios, hermanos. Este ángel llega a donde estos pastores que estaban velando por sus ovejitas iban haciendo lo suyo, cuando la gloria de Dios resplandeció sobre ella. Yo me imagino que tal como Moisés cuando estaba en el monte, que le pasa la gloria de Dios cerca y él brillaba luego de eso. ¿Se imaginan eso? Lucas nos narra cómo este resplandor que los rodeó les causó gran temor. No podemos decir que eran miedosos, porque póngase que usted esté de noche de camping en algún bosque, algún monte, y de repente tú veas que una luz brillante te rodea, te va a dar un poco de temor. Y la gloria de Dios es visible porque todo lo que es Él se expresa y se manifiesta. Imagínense lo potente de esa luz. No obstante, el ángel le dice a los pastores, mira, no teman, ya que Él trae buenas nuevas de gran gozo. A todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Y nos ponemos con gran gozo cuando nos dan una noticia buena, especialmente cuando alguien nos hace un regalito que nos gusta o recibes una llamada de algo que tú esperabas escuchar y brincamos, hacemos el happy dance o lo que fuera, porque las buenas noticias son buenas y traen gozo. Pero estas noticias de las que el ángel les está diciendo son noticias de gozo eterno, porque te doy algo que te gusta a ti hoy y necesitas hoy, va a ser ahorita. Pero las noticias de gozo eterno son estas. Porque miramos estas buenas nuevas y esta frase aquí se refiere a la palabra evangelio. O sea que los ángeles estaban compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo con estos pastores. Este nacimiento de buenas nuevas tiene implicaciones al igual que estos versos que estamos hablando, los cuales nos dan un matiz aún más brillante acerca de la llegada del Hijo de Dios. O sea, el evangelio. El evangelio no es algo que simplemente podemos decir, si el evangelio es que yo soy pecador, Él murió. El evangelio tiene trayectoria. El evangelio no nació simplemente en el Nuevo Testamento. Estas buenas noticias se están anunciando desde el libro de Génesis, luego de que Adán y Eva cayeron por su desobediencia. Lo vemos en Génesis 3:15, que se le llama el protoevangelio, las primeras noticias de ese Redentor que vendrá y traerá victoria sobre el pecado. Dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él herirá tu cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Ese vástago, el retoño que va a nacer del tronco de Isaí. Ese es el que vino. Ese es el que dio su vida en el madero también para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda ser salvo. Y luego le dice que Salvador. Ni la palabra acá Salvador es un libertador. Y si somos creativos pensamos un libertador, este gran soldado que viene con sus cosas, pero este es un libertador humilde.
Lo que quiere decir que en la ciudad de David, un rey libertador ha nacido quien rescatará a su pueblo de la esclavitud espiritual en la que se encuentra. Hermano, estos son muy buenas noticias, porque Él nos viene a liberar de esa condena que está sobre toda persona que no viene a Cristo como el propiciatorio de tus pecados. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hermano, y hablamos del Evangelio, la historicidad del Evangelio, como vemos que empieza en Génesis, tenemos que entender que la Biblia es una historia y un libro unificado, no está separado. Cuando vemos en Éxodo 3, 4, 5 y más adelante, antes de las plagas, podemos ver cómo Moisés es llamado por Dios para liberar a su pueblo. Él es el libertador de su pueblo. Entonces esto es una prefiguración también, esto es un shadow de quién es el Salvador, Jesucristo. Moisés fue a liberar al pueblo de Dios de Egipto y Jesucristo ha venido para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado y poder darles la salvación. Entonces vemos a Moisés como un tipo de Jesús, ya que Él es el libertador del pueblo de Dios, pero Jesucristo es el libertador del pueblo de Dios. ¿Y qué tal cuando vemos otro ejemplo en la historicidad del Evangelio con la historia de Ruth y Buz? Vemos como Ruth y Buz, donde también el Evangelio es demostrado en la redención que Buz le brinda a Ruth cuando ella no tenía nada y él se convierte en su pariente redentor. De igual manera, toda persona que experimenta la salvación teníamos una pobreza espiritual, pero Jesucristo nos redime y estas son las buenas noticias del Evangelio. Entonces, iglesia, Lucas 2, 10 y 11 nos muestra la libertad y redención que se encuentran solamente en Jesucristo. Él es la promesa que nació en Belén, una promesa que tiene solidez y trayectoria histórica, lo que hace que tu fe y la mía no estén puestas en algo que carece de historia. Esto no es una moda, no es una filosofía, es verdad. El Hijo de Dios, mis estimados, siempre ha existido. Simplemente Él vino a este mundo en la forma de un niño para de esa manera poder pagar la deuda del pecado. Dígame que eso no es un buen regalo de Navidad. Si estamos en Cristo, eso nos da alegría. Y entonces ahora cuando vayamos a la fiesta, vamos a lo que sea, tenemos una fe reavivada, porque sabemos que la Navidad no se trata de regalo, no se trata si la pasé bien, si llovió, si nevó, si hizo frío, calor. Es Cristo. Escuchen bien. La fe cristiana no está puesta en cosas que desvanecen en este mundo, es decir, en cosas temporales, inciertas. La fe cristiana está cimentada en la historicidad del eterno evangelio de Jesús, el cual salva a los pecadores a través de la fe en Cristo. Y en momentos así, hermanos, nos queremos autoexaminar, porque Jesucristo es el libertador. Pero antes de hablar de ser libres en Cristo, es crucial mirar dentro de nosotros mismos y reconocer la verdad que a menudo evitamos. Estamos cautivos en nuestro propio pecado. Que hay áreas todavía de nuestra vida que no se las hemos dado al Señor. Hermano, tenemos que darle todas esas áreas a Él porque Él es el único que nos puede dar. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Entonces es importante también reconocer, hermano, que el pecado no es un hipo por tomar agua muy rápido. El pecado no es que sin querer dije una palabra mala cuando me hicieron un corte en la carretera. El pecado es mucho más que eso, hermanos. El pecado es una rebelión hacia Dios, una deuda que no podemos pagar nosotros mismos. Es por eso que Jesucristo tuvo que nacer, para poder salvarnos y librarnos de esa condena que venía a nosotros. Y es por eso que el nacimiento de Jesucristo es un momento de felicidad para todos los que estamos en Cristo, porque sabemos que Él vino para hacer algo que yo no podía. Y a la misma vez aquellos que no están en Cristo pueden ver al pesebre con esperanza, porque solo en Él se consigue la salvación. Querida iglesia y amigos, yo les pido que crean esta verdad. El evangelio no es solamente para salvarte, no, ya tú lo tienes en tu billetera, no.
El Evangelio es para vivir con esta esperanza y esta verdad todos los días, porque, hermano, de la misma manera que buscamos del Señor, el enemigo está buscando cómo distraer en la mente, por situaciones poder traerte tristeza y asociarte de la iglesia por un tiempo. No, yo no quiero ir por un rato, que no tengo tiempo para eso, que me estoy enfermando. Hermanos, no hay lugar más seguro que estar en la presencia del Señor, especialmente cuando estamos unidos en Cristo, porque Él nació por su pueblo, y si somos parte de su pueblo, Él es el Rey del nuevo Israel. Nosotros estamos con Cristo y celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Alegría de la Navidad, ese recordatorio de que Dios vino a nosotros en la persona de Jesús. Así que, amigos, hermanos, hermanas, amigas, es tiempo de descansar en su gracia. Siempre queremos hacer más. ¿Qué más puedo hacer? Tengo que leer 10 páginas más para sentirme más santo. Tengo que orar 20 minutos más para sentirme mejor. No, hombre, tengo que servir 2 domingos más para entonces sí estar chévere. No. Tenemos que descansar en Cristo. Descansa en Él. Él es suficiente. Hoy el hermano leyó de Isaías 9:6. Vemos todo lo que Cristo es. Descansemos en Cristo. Jonathan Edwards dijo lo siguiente: la encarnación de Cristo es el evento más maravilloso que jamás haya ocurrido en este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El Hijo de Dios, que estaba en el seno del Padre, asumió la carne humana, y esta es la mejor noticia de todas. ¡Ay, Dios! El Evangelio de que Él ha nacido, de que Él es el Rey y de que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, gloria a Dios. Le damos las gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros, hermanos. Celebramos la llegada de Dios a este mundo, no un día navideño. Entonces, hermanos, me encanta el versículo 14, porque es una invitación a adorar al Señor en cierta manera, ¿no? Algo implícito, porque dice aquí el versículo 13, de repente apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, mis estimados, a la luz de estas buenas noticias del nacimiento de Jesús, adoremos todos juntos a Cristo, quien es el motivo y la razón por la cual la iglesia está en gozo, ya que Él ha nacido, vivió, murió y resucitó por aquellos que han puesto su fe en Él. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver en los versículos del 15 al 20 cómo estas buenas noticias no nos podemos quedar con ellas. Si somos honestos, a veces estamos ocupados y vemos a alguien y decimos: yo no tengo tiempo. I'll see you later, man. O tengo que prepararme para este gran mensaje, pero compadre, si el mensaje más importante es dárselo a aquel que está en la calle. No solamente celebramos la llegada de Él, pero estamos viendo ya el ejemplo. El niño Jesús nació. Los ángeles le dejaron saber a los pastores. Y ahora vamos a ver que los pastores van a ver lo que sucedió, pero también lo están pregonando. También vemos la gran comisión aquí. Tenemos que ir y compartir esta verdad. Entonces dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Dice que fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Luego de la adoración de los ángeles, el evangelista nos narra que una vez que los ángeles regresaron al cielo, los pastores se apuraron a ir a Belén. Ellos querían ver si en realidad esto que les había dicho el ángel era cierto. Ellos querían corroborar la historia. Podríamos casi visualizar, ¿no?, la emoción y la anticipación de ellos. Se fueron los ángeles: vamos, tenemos que ir para Belén, vamos a darle de una, tenemos que ver este baby, lo que está pasando allí y todo. Pero lo más que me gusta es que ellos están con esta anticipación. Ellos van a llegar y están a punto de ver al Hijo de Dios, al Mesías prometido.
Hermano, póngase en el lugar de esos pastores. Usted llega, ve a María, José y al bebé. Tienen que decir, Pablo, es verdad. Míralo, está ahí. Ese es Dios. Y tú decías, no, espérate, dame agua que yo creo que estoy dormido. No, ahí está el bebé. That's him. Él ha nacido. Por eso es cuando leemos, porque nos ha nacido un niño, un hijo. O sea, es la verdad, él nació. Ellos ven todo. Y ellos empiezan a compartir todo lo que se les había dicho. Están compartiendo las buenas noticias del Evangelio. No porque le dijeron en la iglesia, mira, tienes que compartir el Evangelio porque si no te estás portando mal, tú eres un mal cristiano y nos vamos por ahí, olvídate. Un legalista, si no comparte, padre, ellos lo compartieron porque querían que otros supieran de las buenas noticias que ellos escucharon y ahorita estaban viendo frente a ellos. Esto es un reflejo, iglesia, de cómo cuando verdaderamente conocemos a Jesús, el deseo de compartir esa verdad se convierte en algo natural, no obligación, sino por el impacto que tiene en nuestra vida lo compartimos. Oye, quiero que tú conozcas a Cristo, porque no, hermano, si tú me llegas a conocer, yo era un resorte y ahora mira, estoy medio virado, pero estoy más derecho que antes. O sea, no somos los mismos. He escuchado la analogía que dicen que cuando Jesucristo viene a la vida de una persona es como cuando un camión le pase por encima a alguien, tú vas a ver, ay, a este le dio un duro. Tú no puedes decir, me pasó un camión y te ves normal. O sea, hay un cambio y estos ángeles, estos pastores tuvieron un cambio porque yo veo que ellos escucharon el mensaje, ven al niño, ellos tienen que haber estado completamente perplejos. Entonces el Evangelio no es algo que debamos de guardar para nosotros, es una carta que lo tengo aquí en la billetera y digo, cristiano, listo, vamos. Tiene que ser compartido, todos lo necesitan. Estamos en un mundo donde las personas adoran figuras, persiguen el misticismo y están en otros caminos. Muchos niños como yo que crecieron y no les hablaban claramente de eso, te llevaban a diferentes cosas y creces con la confusión de lo que es la fe. Es por eso que tenemos que hablarlo. Hermano, hay mucha gente que hablan cosas que no son correctas y hay que llevarles la palabra para que la palabra los ayude. La iglesia cristiana protestante proclama la verdad de que en Belén Dios mismo vino al mundo naciendo como un niño, naciendo en un niño. Este niño completamente humano y sin pecado y completamente divino, mis estimados, es la clave para la salvación de este mundo. Es la buena noticia que debemos pregonar a todos a nuestro alrededor para que conozcan la verdad y sean libres. Todos los que oyeron esto se maravillaron. Pero puedo imaginar, según nos dice aquí la palabra, María. María tiene que haber estado haciendo el recuento cuando el ángel le habló, cuando fue saliéndole la pancita, cuando siguió todo, hasta que ella dio a luz. Ella tiene que haber estado. Me imagino que la fe de ella hizo. De la misma manera, cuando una persona experimenta el nuevo nacer en Cristo, se llena de asombro al darse cuenta de que por la fe ahora puede vivir una vida dedicada a Cristo, la cual nos libera de la esclavitud del pecado. Este asombro no es una emoción. Me salvé hoy, mañana no, hoy no. Y mañana, ay sí, hoy sí. No, mañana no. No, hermano, el caminar cristiano va a tener sus ups and downs. Pero the certainty, la seguridad que tenemos es que no importa lo que pasa aquí, tenemos la seguridad que si estamos en Cristo, estamos seguros en Él. Porque nosotros hemos puesto la fe en ¿quién? En el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nos llevamos estas buenas noticias, ¿no? De que esta promesa de Dios, la que nos ha nacido, ¿cómo nos llevamos esto hoy para que sea de impacto y de cambio y diferencia en nuestra vida? La verdad de Jesús libera y trae salvación, pero no solamente nos libera de los pecados y estamos salvos, sino que también nos libera de muchas situaciones que nos mantienen prisioneros, incluso esas situaciones que nos mantienen presos en la mente y en el corazón.
muchas mentiras que creemos, muchas cosas que llevamos que no podemos, cosas que todavía estamos batallando, hermanitos y hermanas en Cristo todavía están batallando, pero es que tenemos que darle todo al Señor, porque de todas Él nos puede liberar. Hay gente que están batallando con la soledad, la duda, la desconfianza. Jesús puede darte libertad de eso. Él puede darte libertad del miedo, de la ira, de la tristeza por la pérdida de seres queridos. Jesús te puede liberar de eso y acompañarte. Jesús te puede dar la libertad de la separación de aquellos familiares que tú amas que ya no están contigo. Por la prisa que consume tu vida, las mentiras que te atan, las adicciones que te esclavizan tu mente y tu cuerpo, el veneno de la pornografía. Él puede liberar a cualquiera de eso, de la depresión o de cualquier otra carga. Ven a Cristo. Descansa en la suficiencia de Jesucristo, porque Él no solo nació, vivió y murió y resucitó por ti, sino que Él ha venido a este mundo para salvar y ser tu refugio, tu libertador y tu consuelo en todo momento. Confía tu vida a Cristo, pues en Él encuentras el perdón y la libertad total y la sanidad completa. Amén. Hermanos, y para concluir, hoy hemos sido testigos del cumplimiento de la promesa del nacimiento del Mesías. Hemos visto cómo Jesús nació y vino a este mundo en la forma de un bebé. El Mesías, el Redentor que vino a rescatar a su pueblo, a nosotros. Este día, hermano, no solamente es importante en la historia de la iglesia, sino en la historia del mundo entero, porque es de suma importancia, porque es la llegada de la esperanza y la salvación a un mundo que está tan necesitado. Entonces, en estos días de Navidad, comenzando hoy, te invito a apartar tu mirada de tus dificultades, de ti, los planes, preocupaciones, y fija tu mirada en Cristo, quien vino a este mundo y murió para que tú y yo pudiéramos tener salvación y libertad de todas esas cosas que nos atan. Le pido al Señor que el enfoque de tu corazón y de tu vida sea Él, quien es el verdadero regalo de la Navidad. Entonces quiero que recuerden dos cosas y con esto concluimos. Si hoy estás verdaderamente salvo en Cristo, eres un hijo o hija de Dios. Quiero que recuerdes que es gracias a la gracia y la misericordia de Dios. No por tus méritos ni los míos, sino por el amor inmenso que Él ha tenido por ti, que te abrió los ojos para que tengas fe y puedas venir a salvar. Pero también hay otros que están todavía, creo, pero es que Señor, ábreme los ojos, no he dado el paso. Pon tu fe en Él. Porque los pecados nos mantienen alejados de Él, la incredulidad. Te pido que creas en Él. Hemos visto que Cristo es Dios. Él nació y vino a este mundo para pagar por tus pecados. La invitación está abierta para ti que no estás en Cristo. Ven a Cristo hoy. Es la mejor decisión que vas a hacer en tu vida. Ven a Cristo hoy, porque no puedes morir con tus pecados. Y les quiero dejar con una ilustración. Es increíble cómo el Señor trabaja siempre cuando uno está haciendo un sermón y a veces estoy orando. Y ayer cuando salgo de Walmart, en el parqueo, había un señor que lo cogieron robando en Walmart. Estaba bastante grande y el policía estaba más grande que él. Y le estaban tratando de poner las esposas y estaba este hombre, un americano, y estaba él diciendo, Dios mío, perdóname, 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 pero ya había robado. Y ese señor, como yo le ayudo, pero había armas, gente, y yo pues déjame seguir mi paso. Pero yo viendo esto, hermano, me hizo reflejar en lo que estamos hablando. Porque va a venir un día que va a ser muy tarde y todos vamos a estar frente a Dios. Y tú vas a estar, Dios mío, perdóname por esto, perdóname, perdóname, perdóname. And it's gonna be too late. Reafirma tu fe en Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. No esperes más. Porque al igual que ese pobre hombre que estaba allí, que le decía, Dios mío, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Bueno, el Señor lo perdona si fue honesto. Pero la evidencia de lo que hizo incorrecto tiene que ser pagado. Y la evidencia de nuestro pecado existe. Y si Cristo no lo pagó, te toca a ti. Así que yo le pido al Señor que por medio de su palabra y el Espíritu Santo mueva tu corazón a que pongas tu fe en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias.
Gracias, mi Dios, porque, Señor, tu Hijo vino a este mundo, Padre, para que todos nosotros, mi Dios, pudiéramos tener la oportunidad de ser rescatados por ti. Señor, yo clamo en esta hora, Padre, por los corazones que están siendo trabajados por ti. Aquellos que no han venido y dado su fe completa a Cristo. Padre, te pido que tú seas el que continúe haciendo esa transacción. Padre, que la semilla de tu palabra germine en esos corazones. Señor, a la misma vez pido y oro, Padre, por todos los que estamos acá. Señor, aquí todos los que estamos tenemos alguna situación en la cual necesitamos que tú des libertad. Y Padre, mencionamos simplemente algunos ejemplos, pero yo te ruego, Padre, que al que esté cautivo en algún área en su vida, que tú le des libertad y tranquilidad hoy. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Y Padre, gracias por darnos el mejor regalo que nadie le puede dar a una persona, y se llama Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.